Te acompañamos vayas donde vayas y estés donde estés. Bájate la app Demos Radiovisual del Play Store y tendrás una buena compañía siempre. Y bienvenidos a un nuevo programa de Paisajes Culturales. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Claudio, gracias. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Paisajes Culturales, como siempre decimos y todos los programas lo repetimos, tu portal de noticias en patrimonio cultural. Para los que nos están viendo por primera vez, así es. Este es el lugar para enterarte sobre lo que pasa en el patrimonio cultural en el mundo. Así es, aquí en la Argentina especialmente y en el mundo. En el mundo. Y hablando de noticias, vamos a dar una excelente noticia. Seguramente ahora Rodolfo nos va a poner el flyer que ya habla por sí solo, que es: ya podés seguir la restauración del edificio del Molino en nuestras redes. Espectacular. ¿Con qué noticia arrancamos este miércoles medio otoñal? Sí, todavía la primavera no va arrancando. Pero bueno, ¿qué es una gran noticia. Vamos a explicar qué es. Bueno, la confitería del Molino, ahí la que está al lado del Congreso, ya empezó su proceso de restauración, ¿sí? A cargo del PRIE, que es del Congreso de la Nación. Y ahí tenemos a dos personas, a nosotros, que realmente un día seguramente las vamos a tener aquí en el sillón, que son el arquitecto Guillermo García y la licenciada Mónica Capano. Sí. Entre ellos, y todo su equipo obviamente, arrancaron con la restauración de la confitería del Molino, y lo hicieron de una manera muy participativa. También están otras asociaciones como la de Willy Pastrana, de la Asociación Arnubó y otros tantos. Pero la idea es que esto sea entre todos, y por eso ustedes pueden tener en las redes, seguir la restauración de la confitería del Molino paso a paso. Paso a paso. Qué bueno. Y vamos a informar. ¿Está ¿en qué calles está? Ahí, Callao. bueno, en Congreso. Sí, Callao, donde arranca el Congreso. Callao, ahí cerquita del Congreso. Así es, pegado al Congreso. Pero bueno, lo importante es esto, poder seguirla paso a paso desde cualquier lugar. Desde las redes, desde donde estés vos, tu lugar en el mundo, lo podés seguir. Y la otra buena noticia, ahora sí, para los que están en la ciudad de Buenos Aires, es que el 10 de noviembre, que va a ser la Noche de los Museos, también va a abrir la confitería. Recordemos que no es solo la confitería del Molino, pero esa parte, la más emblemática, la más icónica, va a abrir, así que... Donde además marcó una época donde se reunían, bueno, decían que el segundo congreso el era... tercero, ¿no? Diputados, senadores... Diputados, senadores y de confitería Molino. Que mucho se tramitaba ahí. Así es. Así que bueno, anótense, el 10 de noviembre, la Noche de los Museos, la confitería Molino va a estar abierta, y si no, la pueden seguir por las redes. Muy lindo una excelente noticia. Para compartir en familia, contarle a tus nietos, a tus hijos, a tus sobrinos. Así es. Bueno, arrancamos con el programa después de esta noticia, porque hoy se lo vamos a dedicar a una ciudad muy querida, muy entrañable, y que tiene una gran aspiración, que es a convertirse no solo en un referente de la Argentina, sino del mundo. Y estamos hablando precisamente de Moisésville, que queda en la ciudad de Santa Fe. Sí, que aparte, bueno, es todo en lo que es inmigración judía. La colectividad judía realmente en todo lo que es la Argentina ha tenido distintos, ¿cómo se dice? Colonias, y lugares, y se ha ganado su lugar en la sociedad. Recordás que nosotros ya hemos hablado de Carlos Casares, que tenía ese famoso cementerio judío en Algarrobos, donde estuvo Barenboim, por ejemplo, la familia de Barenboim, pero hoy vamos a hablar del primero, por ejemplo, a nivel nacional. Y para ello tenemos una invitada de lujo, que es Eva Gelbert de Rosenthal. Eva Beatriz Gelbert de Rosenthal. Bueno, ella es museóloga, licenciada en museología, miembro de la comisión de la Asociación de Directores de Museos de la República Argentina, ADINRA, miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe y miembro de ICOM, Consejo Internacional de Museología. Y vamos a definirla y resumirla como una ciudadana ilustre de Moisésville. Exactamente. ¿no? Y una gran mujer. Eva, bienvenida a Paisajes Culturales. Muchísimas gracias por atendernos.
Hola Claudio, hola Paola, un encanto estar con ustedes y gracias por invitarme. Por favor. Gracias por convocarme. Por favor. Bueno, si tenemos que hablar de Moisésville, tenemos que hablar con Eva. Esta es como el nexo ineludible. Y por lo tanto, Eva, queremos que nos cuente todo de Moisésville. Si se puede, en algunos minutos, porque es larga la historia. Pero contanos. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Vale. Yo me imagino que ustedes quieren saber cómo nace la localidad. Sí. Y qué características especiales tiene. Exactamente. La localidad nace como un asentamiento de colonos judíos que llegan de Europa Oriental, de Kamenets-Podolia, dado las persecuciones, los pogroms organizados a comunidades, el achicamiento de la zona de residencia, y después de haber consultado y comprado tierras en París, llegan al puerto de Buenos Aires el 14 de agosto de 1889. Pero las tierras no estaban disponibles, lo hago muy reducido, por lo tanto, la pequeña comunidad, que es la CIRA, Congregación Israelita de República Argentina, es la que los ayuda y los pone en contacto con Pedro Palacios, quien le vende 10 hectáreas a cada uno, cuando el precio de la tierra está entre 3 y 5 pesos, a 40 pesos, porque le iba a entregar viviendas, elementos de labranza, manutención durante un año. Llegan a Estación Palacios y se encuentran con que no hay nada más que algunos obreros trabajando en la construcción, no reciben ayuda, los niños piden pan, aprenden las primeras palabras, que es dame pan, que después era dame una herramienta, era cualquiera de los pedidos que podían hacer, eran las palabras que aprendieron en castellano, y a su vez mueren más de 60 niños de inanición, de enfermedades. Se habla de citacosis, se habla de otro tipo de enfermedades, no se sabe exactamente qué fue, sí se sabe que estas muertes hicieron que muchos de ellos, los que tenían hijos mayores, se iban a distintos lugares como San Cristóbal, al ferrocarril, a Rafaela, a Sunchales, que crean una pequeña población llamada Aronsville, a Rafaela, a Santa Fe, a Rosario, Buenos Aires, y 3 familias vuelven. ¿Qué pasa con el resto? El resto se queda y hasta pasa un día 23 de octubre el doctor Guillermo Löwenthal, un médico higienista, quien va a ser el que mueve gobierno de nación, gobierno de provincia, a Pedro Palacios, y comienza el asentamiento definitivo, porque manda a un sobrino. Y las mujeres van en un carro, que es una familia Scarafía, unas familias italianas residentes en la zona, los ayudan. Primero, la Scarafía con su carro traslada mujeres y niños, y comienza ese asentamiento, mientras que los hombres se vienen a pie. El asentamiento es atípico. ¿Por qué digo que este asentamiento es atípico? Porque es lineal, grupal y comunitario. Es típico de Europa Oriental. Acá tenemos un tipo de asentamiento distinto a las otras localidades, porque a lo largo de una línea hay una casa al lado de la otra, los campos detrás. En el centro van a estar las instituciones. Completamente distinto, una gran plaza rectangular, y vamos a tener otras características a lo largo del tiempo, donde se va a marcar mucho el espíritu cooperativista, siendo la primer cooperativa. Al año siguiente, cuando este doctor Guillermo Löwenthal presenta el plan de colonización a la Alianza Israelita Universal, que el gran aportante era el barón Hirsch, que se entusiasma con la idea y lo envía como primer director, digamos, de esta empresa en formación. Y no logra comprar las tierras porque le eleva mucho el precio. Y compra Colonia Mauricio, que le hablaste antes, Claudio,
en la provincia de Buenos Aires, y los colonos no quieren dejar el lugar porque los hijos habían muerto y pensaban trasladarlo en el cementerio que iban a abrir. Ese cementerio se abre un año más tarde, en 1891, es el primer cementerio judío en la República Argentina, y es de enero de 1891. Pero en el interín, cuando no logra comprar las tierras, les da dinero para pagar la primera anualidad a Pedro Palacios. Y esto hace que ellos levanten, o que se unan, formando una cooperativa de agricultores de Moisés Ville, que es anterior a Pigüé. Esto hace que es un embrión del cooperativismo que se va a concretar en 1908 con la primera cooperativa en la provincia de Santa Fe. Sí, claro. Bueno, acá todo lo que estás contando suena como que nosotros hemos también conversado con Adriana Robledo de Esperanza Santa Fe, vos también has participado, Eva, claro, y con la gente de Carlos Casares, y lo difícil que ha sido esos inicios, pero siempre al lado del cooperativismo, del trabajo, del esfuerzo, del superar inmensidad de dificultades y calamidades, por llamarlo de alguna manera, inclusive todo lo que estás contando, pero que después se convirtió en un emblema también, ¿no? Para muchos tantos Por otros. supuesto, porque se transforma en la segunda colonia, un año más tarde, logra comprar 10.000 hectáreas, hasta concretar en el año 1912 118.262 hectáreas. Va a ser la colonia más grande, la más pujante de las colonias del Barón Hirsch, la única que se lleva el nombre de la Jerusalén de Argentina. Hay 3 lugares en el mundo donde esto sucede. Una es Moisés Ville, otra es en Ámsterdam, en Holanda, y Toledo, en España. Fuera de Israel. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la característica de llamarla Jerusalén? Básicamente, digamos, ¿no? Por su altísimo grado cultural. Desde el principio se preocupan por la educación de los chicos. Y en el campo se repite el esquema que no se repite en las otras colonias. También es lineal, grupal y comunitario, para que un maestro pueda recorrer la colonia. La primera escuela la levanta la empresa colonizadora Jewish Colonization Association en Moisés Ville Centro, en el asentamiento urbano, dentro de lo rural. Por eso nosotros tenemos asentamientos urbanos y asentamientos rurales. Y la segunda, 1896, es la de Babelberg, colonia Babelberg. Estos asentamientos, estas colonias, esta con la de Muchnik y otras colonias, otras escuelas, cumplen este año 100 años desde que fueron entregados por la empresa colonizadora al Estado. Por eso tenemos la primera escuela, las bibliotecas. Cadima surge como biblioteca. Eva, te escucho hablar y quería preguntarte, disculpa que te interrumpo. Entiendo que todo lo que es lo que ustedes llaman patrimonio inmaterial, ahí es muy fuerte, ¿no? Lo que es pasarlo de generación en generación. ¿Cómo es ese proceso? Sí, el proceso es, transmitir la tradición de generación en generación, en donde es muy fuerte los valores solidarios especialmente, la educación, y siendo muy muy importante todo aquello que es la cultura. Eso se transmite, y las costumbres, las comidas, todo lo típico se traslada. Hay grandes cambios poblacionales en a partir de la década del 80. Bien, quería preguntarte, Eva, por lo siguiente. Sin embargo, quería preguntarte lo siguiente. Has hecho un excelente raconto de cómo se inició
y un poco con la pregunta de Paola nos has traído a la actualidad. La pregunta que te hago es, Moisésville hoy es un programa de pueblos auténticos de la Secretaría de Turismo de la Nación. Ahí lo tenemos al arquitecto Mariano Alguacil, igual que la isla Martín García, por ejemplo. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo se vive hoy? ¿Cómo la gente lo ve hoy? Esta ciudad cuyas instituciones ya son centenarias, que arrancó tan difícilmente, pero que hoy es un ejemplo de el cooperativismo, por ejemplo. Yo lo que te puedo decir es que si uno empieza a fijarse el poco tiempo que pasó entre la creación de las instituciones y el momento de asentamiento, vamos a encontrar asociacionismo, cooperativismo, bibliotecas, escuelas, centros culturales, o sea, todo es muy, las sinagogas también, que son realmente de una época que va desde los comienzos casi. Hay una fiesta también de la integración cultural, ¿no? Claro. ¿Cuándo es? Nosotros pasamos, gracias Paola por acordarte y por resumir esto muy fácilmente, que es esos cambios generacionales que yo te decía que pasaron a ser cambios poblacionales, fines del siglo pasado, principios de este siglo, en donde la gente, en lugar de restar, se achica la comunidad, el número de gente de la comunidad, pero no se pierde la esencia. Y esto pasa porque se convive. Esos valores solidarios, educativos, culturales, etcétera, etcétera, se transmiten a toda una población, y esto hace que cuando se empiece a pensar en una fiesta típica, se piense en cuna de integración, de cuna de inmigración judía a cuna de integración cultural. Ah, mira, qué bueno. Y la fiesta qué fantástico eso. Es la fiesta provincial de integración cultural. Muy bien, Esta fiesta, que se festejó hace muy poquitos días, el día 14, en Moisésville, es una fiesta que ha convocado no sé cuántas personas, 3.000, 4.000 personas en la plaza. Sí. Los hubo. Bien, es felicitaciones. El festejo, ¿no? Eso que tenemos, que no hay que perder, ¿no? Y ustedes, o sea, creo que la parte de identidad, la colectividad judía tienen algo muy lindo que es la alegría, el festejo. Así es. Aún siendo muy sufridos, con una historia muy sufrida, ¿no? Tantas cosas tenemos que aprender. Bueno, no nos olvidemos que el pueblo ha sido también declarado poblado histórico nacional. Así es. Y esto hemos trabajado mucho desde el museo en toda esta etapa. Sí, contanos eso, por favor. Yo creo que la década del 80 nos marcó muy fuerte. Ajá. Perdimos dos edificios emblemáticos, una sinagoga y la casa de la empresa colonizadora. Y ya en 1985 pasaron dos hechos importantes. Una formación un embrión de museo, digo yo, porque fue muy pequeño, no se lo abría constantemente, pero ya la idea de preservar existía. Bien. Y desde el Seminario de Maestros Hebreos, una búsqueda de raíces terminó en una exposición rumbo al centenario, que es el diagrama actual del museo. Bien, la génesis del museo. Contanos, Eva, cómo ha sido toda tu tarea en el museo, porque realmente ha sido la cara visible de todo ese museo. Sé que hay mucha gente que ha colaborado con vos, que es un excelente grupo, pero ha sido como la cara visible. Inclusive, de hecho, en el Día de la Mujer te han destacado como una personalidad destacada este año, ¿no? La legislatura de Santa Fe también lo ha hecho, digamos. Aunque yo digo que no necesitaba homenajes ni premios, yo he sembrado, tanto en la parte educativa, 34 años de docencia, como en el área museológica. Yo he comenzado en el año 1987, hace 31 años, con
con la tarea de, dentro de la Comisión de Cultura, el área de museo, y empezamos a trabajar en búsqueda de un edificio, en búsqueda de qué tenía la gente, qué nos podían prestar, qué nos podían donar, cómo podíamos nosotros hacer para preservar ese valioso patrimonio que lo veíamos en todos lados, en cada hogar, en cada una de las manifestaciones culturales, y logramos conseguir que la gente nos empiece a prestar cosas, pero como no teníamos espacio, nos reuníamos en la comuna, en mi casa, en la casa de las chicas, íbamos trabajando, y a mí se me ocurrió un sistema para empezar a registrar. Bien. Ese sistema todavía está vigente. Mira. ¿Por qué? Porque empezamos anotando quién nos prestaba, de qué lugar provenía. Lo principal, que después hoy digo a veces qué coraje, porque no tenía nociones de museología todavía. Y lo que hicimos fue buscar en cajas, esas cajas famosas que había desplazadas, en una poníamos documentos y en otra poníamos fotografías. Quiere decir que nuestro archivo histórico, que está reconocido, empieza a funcionar o empieza a registrar ya previo al surgimiento del Museo Goldman. O sea, en el archivo que hoy conforma la red de archivos latinoamericanos de temática judaica empieza desde hace 31 años. Así es. Eva, se nos está yendo el tiempo. Tiene 29 años. Sí, claro. Eva, se nos está yendo el tiempo. Y empezamos a juntar todos esos elementos que habíamos anotado. Tal tenía un armario, tal tenía una mesa, o sea, en objetos. Bien. Ok. Bien. Eva, se nos está yendo el tiempo, lo tenemos a Alfredo Conti, que también nos va a hablar de Moisésville, y me gustaría que cerraras vos con un mensaje sobre Moisésville y sobre tu actuación sobre Moisésville, sobre el museo, y lo que te gustaría como buena docente dejar a las futuras generaciones. Bueno, simplemente el mensaje es que vengan, que visiten la localidad, que la recorran, y que la gente de nuestra localidad rescate y preserve todo lo que puedan de ese acervo, que no es únicamente el de los abuelos inmigrantes. Lo actual también es historia y tenemos mucho para preservar. Así es. Porque esos cambios poblacionales también visualizan una localidad que tiene identidad, que tiene identidad propia y que tiene que transmitirla a futuras generaciones. Lo que estamos viendo es la biblioteca de Cadima. Sí, claro. Sí, sí. Importantísima. Así es. Bueno, Eva, felicitaciones, Eva, realmente un lujo contar con mujeres como vos. Así te es. Felicito. Te felicitamos desde aquí. Como decimos, las personas apasionadas por el patrimonio es más lo que ponen, y sí. vos también estás recibiendo... Esa es la sinagoga que fue restaurada. Sí, así es. Que necesita un touch más. Bueno, ojalá que a partir del programa lo hagamos. Vamos a ver una sinagoga, seguramente la van a pasar, que necesita, esta es una belleza, sí, una restauración, que para eso estuvimos hablando. Sí. Bueno. Y así era el museo en sus orígenes. Contá con nuestro espacio para dar a comunicar todo esto y poder llevar a la acción, ¿no? Así es. Bueno, y ahora hablando de patrimonio, Eva, te despedimos, te agradecemos, te dejamos abierta la invitación aquí en el sillón para cuando quieras venir aquí a la ciudad de Buenos Aires, y vamos a intentarnos comunicar con Alfredo Conti, que también estuvo en Moisésville. Qué dos invitados. Qué dos invitados, ahora cuando lo presentemos van a ver de quién se trata. Sí. Son personas que no necesitan presentación, básicamente, sí. Pero simplemente para mencionarlo al público que por ahí no lo conozca, Alfredo Conti ha sido durante 9 años el vicepresidente de ICOMOS Internacional, digamos, no solo de aquí, sino de todo el mundo, para la región de América y el Caribe, América Latina y el Caribe. Es docente, es investigador,
y actualmente todavía sigue siendo el director del LINTA, del Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente, y es una referencia en todo lo que es patrimonio, sobre todo cuando hablamos de patrimonio de la humanidad, que es un poco lo que queremos preguntar sobre Moisés Villa. No sé si lo tenemos en línea a Alfredo. Ahí está Alfredo. Ahí está. Alfredo, ¿qué tal? Bienvenido a Paisajes Culturales. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están, Paola y Muy bien, Alfredo. Claudio? La próxima es acá, en el sillón. Ahí estamos. Muy bien. La próxima no te salvas del sillón, ¿eh? Hoy te tanto... La primera es por Skype, pero la segunda es por el sillón. Eva y Alfredo, los dos al sillón la próxima vez. Mirá, se ve muy cómodo, así que con todo gusto. Cuando quieran, ahí me siento. Perfecto. Alfredo, yo sé que has estado trabajando en Moisésville y sos un experto en lo que es patrimonio mundial, por lo tanto, nos gustaría que nos contaras cuál es tu visión sobre Moisésville en el tema patrimonial, qué valores tiene, por qué se ha destacado, por qué ha sido reconocido a nivel nacional y por qué debería hacerlo también a nivel internacional. Sí, cómo no. Les comento primero así muy sintéticamente en qué consiste el pueblo. No sé si ya comentaron algo hoy. Un poquito, pero acerca de qué De acuerdo. Mirá, la importancia que tiene Moisésville es que es el primer pueblo que se funda en la República Argentina con una comunidad judía en ese momento proveniente del Imperio Ruso, de una región de lo que actualmente es Ucrania. Ellos llegan al país huyendo de la situación que se estaba dando en su lugar de origen, donde en primer lugar estaban obligados a vivir en una zona de la cual no podían salir, no podían ejercer ciertos oficios, no podían ejercer libremente su religión, ni hablar su idioma, con lo cual la única alternativa que ellos encuentran para poder, digamos, mantener su identidad cultural era salir. Bueno, es así que llegan a la República Argentina y que después de una serie de peripecias que no menciono para no hacerlo muy largo, se establecen en este lugar de la provincia de Santa Fe y fundan este pueblo de Moisésville. Luego aparecieron una cantidad de pueblos con comunidades judías en el país, fundados por una asociación que fue la Jewish Colonization Association. Pero bueno, lo que tiene Moisésville es que fue el primero. Y no solo el primero, sino el más importante desde un punto de vista religioso y cultural. Fíjense que es un pueblo que llegó a tener unos 5.000 habitantes y tenía 4 sinagogas. Tiene una biblioteca que aún hoy se la considera una de las más importantes en su género en el ámbito internacional. Eso fue reconocido por el gobierno argentino, dado que ya desde el año 1999 todo el pueblo tiene una declaratoria de pueblo histórico nacional, poblado histórico nacional. Ahora, en el año 2012, una organización no gubernamental internacional, que es el Centro Simón Wiesenthal, lanzó el proyecto de, dada la importancia que este pueblo tiene, ver la posibilidad de que tenga un reconocimiento de UNESCO en el marco de la Convención del Patrimonio Mundial. En eso estamos trabajando. Hay un paso importante que se ha dado que Moisésville ya está en la lista indicativa, que es, digamos, una primera aproximación a sitios que pueden tener un valor universal excepcional, que es lo que pide UNESCO. Eso ya ha ocurrido hace 3 años en este momento, y bueno, se está trabajando ahora en lo que sería la elaboración del expediente que solicita la UNESCO, justificando el por qué se pide esa declaratoria de patrimonio mundial. Toda una serie de cuestiones, realmente lo que piden es mucho. Sí, te interrumpo un segundo, Alfredo, en esto, porque también lo incluyo, por ejemplo, a
a lo que también vos has trabajado aquí, porque estamos en Florida, digamos, en la parte del Delta con los clubes. El otro día lo teníamos a Sergio Castro de Turismo de Tigre, con los clubes que representan la inmigración en el Delta, que también está dentro de esa lista tentativa que acabas de mencionar. ¿Podrías explicar qué es esa lista tentativa para la gente que no conoce, digamos, de patrimonio y todo lo que es el proceso de declaración? De acuerdo, sí, efectivamente, Tigre con sus clubes de remo también está en esa lista. Y esto viene porque el proceso que establece el Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO es el siguiente. El primer paso que tienen que dar los países es identificar aquellos sitios que se considera que potencialmente tienen un valor universal excepcional. Esa idea de valor universal excepcional, es decir, que son importantes no solo para el país, sino para toda la humanidad, es el concepto clave o la condición clave para que un sitio pueda ser inscrito como patrimonio mundial. Entonces, como les decía, lo que se le pide a los países es que identifiquen los sitios que potencialmente consideran que tiene ese valor. Se elabora una documentación más bien sintética, eso se envía a la UNESCO lo recibe y lo registra en lo que se llama lista tentativa o lista indicativa. Sería como un primer paso, o para decirlo quizás de una manera más simple, es como la antesala de la lista del patrimonio mundial. Perfecto. Moisésville entonces ya está hace 3 años en esa lista. Exacto, sí. Bien. Y nos contabas entonces que están trabajando en todo el dossier que pide UNESCO para ser presentado, ¿verdad? Exacto. Como les decía recién, en esa lista indicativa va una información muy sintética. Básicamente hay que explicar en pocas páginas por qué se considera que el sitio tiene un valor universal excepcional, en base a qué criterios, cuáles son sus condiciones actuales, pero luego para hacer la presentación formal para que el sitio sea inscrito en la lista del patrimonio mundial, es un expediente que, bueno, yo para darles una idea de lo que implica, la extensión puede variar mucho según los sitios, hay expedientes que tienen 2000 páginas, pero estamos hablando de al menos unas 300 a 350 páginas. Sí, claro. En las cuales hay que explicar, además de todas las características que tiene el sitio, la historia, pero hay que justificar muy bien por qué se considera que ese sitio es importante para toda la humanidad, y después justificar muy bien que el sitio está adecuadamente protegido, adecuadamente gestionado, que está en buen estado de conservación, que hay una participación de la comunidad en la gestión, que hay un sistema de seguimiento para, bueno, evaluar en el paso del tiempo cómo va a evolucionar, que el tema del turismo, que para muchos sitios es una amenaza, está adecuadamente manejado. Es decir, es una información muy detallada y muy precisa que piden, y eso es lo que es evaluado luego para determinar si el sitio puede o no ser inscrito como patrimonio mundial. ¿Cuándo podemos llegar a tener novedades sobre esta declaratoria, no? Bueno, hay que tener mucha paciencia. Te explico por qué. Porque en realidad la elaboración de ese expediente está, te diría, en una instancia inicial. Hay algunos aspectos que los tenemos muy avanzados, como justamente la descripción y la historia. Bueno, sobre la historia hay muchos trabajos hechos, no solo por el equipo que yo dirijo, o no tanto, diría, por el equipo que yo dirijo, sino que hay académicos que han escrito sobre el tema, hay investigadores, pero la parte que fundamentalmente falta resolver, que no está totalmente completa hasta el día de hoy, es, por ejemplo, lo que hace a la protección. Si bien les decía que, por ejemplo, el sitio está declarado Poblado Histórico Nacional, que es el máximo nivel de protección que tenemos en el país, por ejemplo, faltan cuestiones en el ámbito local, ¿no? Ordenanzas de usos del suelo, hay toda una serie de cuestiones, bueno, que todavía no están resueltas, también de parte del gobierno provincial, cuestiones de gestión, por ejemplo, en relación a cómo se van a articular los 3 niveles de gobierno que tenemos en el país y la participación de la comunidad, y bueno, todo eso lleva un tiempo. Así que, y piensen que después
también hay que tener en cuenta que una vez que el expediente de candidatura es depositado en la UNESCO, en sí el proceso de evaluación lleva 1 año y medio. Sí, yo recuerdo, para los que no lo conocen, Alfredo inició el expediente de Casa Curuchet y que nos demandó después, nosotros nos sumamos en el final, pero Alfredo, cuando vos empezaste y hasta que terminó, duró como entre 10 y 13 años, ¿verdad? No fue fácil, digamos. Hubo 10 años de trabajo. 10 años de trabajo. Nosotros Está nos bien que sumamos ese era un para caso. los festejos, pero vos laburaste desde el inicio. Sí, claro, por eso digo, digamos. Digo esto, es una buena entrevista para que un experto como vos les cuente a muchas personas que tienen esa ansiedad de declarar patrimonio de la humanidad, cosas que pueden llegar a hacerlo, que es un trabajo que lleva una gestión y que es un trabajo mancomunado entre todos los niveles, el local, el provincial, el nacional. Después también interviene la CONAPLU, que es de Educación y Ministerio de Relaciones Exteriores, que después hay que llevarlo a la UNESCO, de donde está ahí nuestro amigo Rodolfo Terraño, y que bueno, eso también lleva todo un tema, ¿no? ¿Verdad, Alfredo? Esto es como un poco así como para calmar ansiedades, digo yo. Tal cual. Mira, yo creo que en esto hay que tener, ya te digo, mucha constancia de trabajo, mucha paciencia. El caso de Le Corbusier llevó 10 años, pero bueno, también hay que tener en cuenta que eran 6 primero y luego 7 países que trabajaban juntos, lo cual por supuesto lleva mucho más tiempo. Yo aprendí eso. Era en serio. Que ahí nos vino bien. Sí. Bueno. Pero bueno, lleva tiempo, digamos, lleva esfuerzo y hay que poner trabajo, y hay que poner empeño y hay que ser solidario, ¿no? Entre todos los niveles de Estado. Exacto. Yo creo que lo bueno en este caso es que hay una coincidencia de todos los niveles. De hecho, el gobierno nacional tiene una postura muy clara respecto de esto, y lo mismo el gobierno provincial y el gobierno local. Pero, bueno, más allá, digamos, de los acuerdos básicos, lo que hay que demostrarle a la UNESCO son cuestiones muy concretas, porque además estos sitios se espera que sean modelos, no solamente porque tienen un valor que es importante para todo el mundo, sino también un modelo de gestión, un modelo de conservación, un modelo de cómo se interviene en el patrimonio, etcétera. Sí. No es soplar y hacer botella. No es una tarea sencilla, pero no imposible. No es imposible. En absoluto. Así es. Bueno, Alfredo, la próxima vez que te esperamos aquí en los estudios de Radio Demos Visual, y te agradecemos tu primera presencia aquí en Paisajes Culturales, que no va a ser la última seguramente. Bueno, cuando ustedes quieran, para mí va a ser un gusto, y yo les agradezco enormemente a ustedes, Paola y Claudio, por haberme invitado. Gracias, cuenten Alfredo. conmigo cuando quieran. Muchísimas gracias. Bueno, hombre exitoso del patrimonio. Obviamente, así, un referente. Un referente. Bueno, nos pasamos como siempre, cuando uno tiene un buen programa, tiene excelentes invitados, difícilmente es difícil hacerlo corto, ¿no? Así es. Pero bueno, lo hemos podido hacer como lo más breve posible. Le agradecemos a Radio Demos que nos hemos excedido unos minutos. Y bueno, nos vamos ya caminando. A Alfredo Conti lo vamos a ver en Azul el 3 de noviembre, porque están las prejornadas de paisajes culturales en Azul, ahí con nuestra amiga las de Mendoza, que se van a hacer después en diciembre en Mendoza. Así que nos despedimos con esta noticia del Molino y este programa especial de Moisés Vila. Y a prepararnos para el miércoles que viene, 18:30, como todos los miércoles, acá en Radio Demos Visual, en Paisajes Culturales, tu portal de noticias en patrimonio cultural. Por las redes, pueden seguirlo, por Radio Demos, estamos por todos lados. En todas las redes. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta el próximo miércoles 18:30 aquí en Radio Demos Visual. Gracias. Suerte.